Este es otro. Bueno, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, ¿no? En Colombia se mueren como unos 200.000 personas por año, un poco más de 200.000 personas por año. Y de esas 200.000 personas, más o menos 75.000, 80.000 personas mueren por enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Aquí ahí está agrupada la hipertensión, la falla cardíaca, la stroke. Y de esos mueren más o menos unos 40.000 de infarto agudo del miocardio por año. O sea, casi un quinto de la población muere de infarto agudo del miocardio, de un síndrome coronario agudo. De esos 40.000, 20.000 mueren de repente. ¿Sí? Así la muerte que todos queremos tener. Le toca a 20.000 de 200.000, o sea, como al 10%. El resto vamos a sufrirla un poco más. Esos que hacen muerte súbita serían candidatos para ECMO si hacemos CPR. ¿Sí? O sea, llega un paciente aquí, yo les fibrilo y me les caigo acá, pues me hacen un buen BLS, me canulan por el lado derecho, me llevan a hemodinamia y la probabilidad de que yo me salve bien sin secuelas y que quede sin falla cardíaca es bastante alta. ¿Sí? Porque estamos hablando de un paciente que está en la casa asintomático, ¿sí? Y que no tiene, y que hace un evento súbito, no, es muy diferente el ICPR del paciente que está choqueado y está ahí, uno póngale un inotrópico y póngale otro y dispara después de sufrirla, al que se muere de una. El que se muere de una, ese es el que se salva en ICPR. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 20.000 personas en Colombia que sí tienen una muerte súbita presenciada en presencia de alguien que sepa hacer soporte vital básico bien hecho y llegar pronto a un sitio donde le puedan poner ECMO. ¿Sí? O sea, esos 20.000 por ahí unas 8 personas tendrían ese chance aquí en Colombia, pero en Europa pues sería más. Ahora, los 20.000 que se mueren, pero no mueren de muerte súbita, mueren de choque cardiogénico, posinfarto. O sea, hacen dolor, se sienten malucos, pero no se mueren y llegan a un hospital con el dolor y en el hospital los encuentran con choque cardiogénico y mueren del choque cardiogénico. La mitad de los pacientes que hacen infarto y hacen choque cardiogénico se mueren. Digamos, en los centros, en las estadísticas donde se puede hacer de todo. Seguramente aquí en Colombia se mueren por ahí el 70 u 80%. ¿Sí? Yo creo que muy poca de esa gente alcanzará una revascularización percutánea. O sea, en Colombia más o menos unas 40.000 personas hacen choque cardiogénico con infarto y de eso se mueren 20.000. Poniendo esas cifras aquí en Medellín, el área metropolitana de Medellín, se deben hacer choque cardiogénico isquémico al año 750 personas por año. Y de esas yo estimo que al menos 400 se mueren. Entonces, el ECMO donde tiene, después del SRA, donde tiene un escenario que realmente pueda impactar el sistema de salud de manera benéfica, es en el síndrome coronario agudo. ¿Sí? Imagínense aquí en Medellín, de esos 400, digamos que la mortalidad en ECMO, en síndrome coronario agudo, la sobrevida es como el 55-60%, o sea que estaríamos hablando de salvar unas 200, 250 personas por año en Medellín. ¿Sí? Entonces, vale la pena. Hueytantico su merced. Hay cuando uno tiene un choque, cuando uno tiene un síndrome coronario agudo y no está choqueado, ¿sí? Uno tiene un área del corazón que está hipoperfundida y se está muriendo, ¿sí? Pero el corazón es capaz de generar un gasto cardíaco adecuado y es capaz de perfundir todas las demás áreas de la circulación más o menos bien, ¿sí? No, es que tengo ahí muchas diapositivas muy complejas y esto está muy tarde, pobrecitos, me da como
como vaina atormentarlos, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos con el síndrome coronario agudo para cambiar el pronóstico de esa enfermedad es reperfundirlos, ¿sí? Es aliviar la obstrucción o farmacológicamente, que no funciona muy bien, o con una angioplastia, que funciona mejor, ¿sí? Y hacer eso antes de que el tejido se muera, ¿sí? Digamos que ese tejido que está recibiendo poca presión de sangre, primero comienza o detiene su función, deja de contraerse el corazón, y eso se llama aturdimiento. El tejido no está muerto, pero no se está contrayendo, dejó de trabajar para salvarse, para disminuir su consumo de oxígeno y adaptar su consumo de oxígeno al aporte que está disminuido por la enfermedad coronaria, ¿sí? Pero si se pasa de cierto punto crítico de presión, si la presión de perfusión disminuye por debajo de cierto valor, esa zona, ese miocardio, se comienza a morir. Se rompen las células, se liberan enzimas y ahí es cuando ocurre lo que nosotros conocemos como infarto. Dependiendo de qué tanta masa de tejido haga infarto, va a afectar la función hemodinámica, ¿sí? Si se muere el 30% del músculo del ventrículo izquierdo, si deja de trabajar el 30% del músculo del ventrículo izquierdo, eso en general disminuye la contractilidad alrededor de un 50%. ¿Sí? Y esa disminución del 50% de la contractilidad ya produce compromiso hemodinámico, ¿sí? Entonces, en general, los infartos que afectan más del 30% de la masa del corazón, ¿sí?, del ventrículo izquierdo, son los que hacen compromiso hemodinámico. Nosotros podemos, digamos, limitar la lesión cardíaca, ¿sí?, disminuyendo el consumo de oxígeno, y eso es parte del tratamiento del síndrome coronario agudo, o aumentando el aporte, aumentando, por ejemplo, el balón de contrapulsación, aumentando la presión de perfusión o abriendo la coronaria, ¿sí? Cuando un paciente hace un síndrome coronario agudo y se choquea, la situación es completamente diferente. ¿En qué sentido es completamente diferente? Cuando uno está choqueado, lo que eso quiere decir es que la circulación está siendo hipoperfundida en todos sus órganos, incluyendo el corazón. Entonces, si ustedes tienen un paciente que se infarta por una DEA proximal, ¿sí?, está haciendo isquemia cuando el paciente está choqueado, no solamente la DEA proximal, sino también la circunfleja, la coronaria derecha, ¿sí?, la arteria renal, la arteria coronaria estomáquica, está haciendo isquemia todo el cuerpo. Entre esos, el corazón. Así esas otras arterias no tengan una enfermedad coronaria crítica. Entonces, lo urgente cuando uno tiene un paciente que tiene síndrome coronario agudo con choque cardiogénico es normalizar la hemodinamia para limitar la zona que está sufriendo únicamente al pedazo de corazón que está isquémico. Y después abrir ese pedazo de corazón para poder evitar muerte miocárdica. Entonces, ahí el paradigma cambia. El paradigma con el síndrome coronario agudo es el tiempo puerta-balón, refiriéndose al balón, a la angioplastia. Entre menos tiempo dure cerrada la coronaria, más miocardio vamos a recuperar y el paciente va a tener menos problemas después y va a sobrevivir mejor, ¿sí? Pero cuando un paciente está en choque cardiogénico, no solamente está aturdido o haciendo necrosis el lado del pedazo de músculo que está dependiendo de la coronaria, sino que el resto del músculo está hipoperfundido por la hipotensión y está entrando en aturdimiento. Entonces uno puede que tenga solamente el 30% de la masa cardíaca, dependiendo de esa circulación coronaria tapada, pero uno puede estar deteriorando el 40, el 50, el 60, el 70% de la contracción cardíaca porque la presión no alcanza a perfundir el corazón. Y eso es lo que vemos del paciente que se vuelve catastrófico, ¿sí?, que llega taquicárdico con las presiones limítrofes, y esa taquicardia y esas presiones limítrofes van aumentando la cantidad de miocardio que está desbalanceado en su aporte de oxígeno, va aumentando la cantidad de miocardio que entra en aturdimiento y hace más hipotensión porque tiene menos masa contráctil.
y hace un círculo vicioso que lo mata. ¿Sí? Esa fisiopatología mata a 20.000 personas en Colombia al año y por ahí 400 personas en Medellín al año. ¿Mm? Cuando uno no tiene acceso y experiencia, ¿sí?, y cancha en el manejo del soporte circulatorio mecánico, pues uno ¿qué opciones tiene con este tipo de problema? La opción que uno tiene es los inotrópicos, ¿sí?, que es lo que, pues, es lo que tenemos que usar todos, ¿sí? Los inotrópicos, desde el punto de vista teórico, uno diría, uy, pero esa cosa funciona aumentando el consumo de oxígeno miocárdico. Si yo le aumento el consumo de oxígeno miocárdico a una persona que está en bajo gasto y está hipoperfundido el corazón, seguramente lo voy a empeorar. Y además, desde el punto de vista estadístico, también está claro que poner inotrópicos en este escenario fracasa. ¿Sí? Eso no disminuye el riesgo de muerte. ¿Sí? Se mueren igual o más. La otra opción que tenemos es el balón de contrapulsación aórtico. ¿Sí? El balón de contrapulsación aórtico es un sistema que por sí mismo no está produciendo gasto cardíaco, no es como el ECMO que uno coge y sube la manilla y pasa más gasto cardíaco. Así el paciente está en paro. El balón de contrapulsación lo que hace es ayudarle un poco al corazón para que el corazón pueda hacer más gasto, pero depende completamente del corazón. ¿Sí? Si el corazón no está en shock, si la circulación no está en shock, ¿sí?, el balón de contrapulsación aórtico puede subir el gasto cardíaco 600, 700 mililitros, dependiendo de la fisiología del paciente. Pero si el corazón está en la inmunda, usted pone un balón de contrapulsación aórtico y eso sube el gasto cardíaco 50 mililitros o menos. ¿Sí? Entonces, en pacientes que están francamente choqueados, el balón de contrapulsación aórtico es insuficiente y eso se ha demostrado pues, en varios estudios. Uno es como frustrante eso, porque dicen, pues lo que tenemos no sirve. Si uno ve la estadística, yo por ahí debo tener, venga les muestro, para que me crean, deben estar por acá. Charán, charán. Ahí. Bueno, tampoco se ve. Bueno, primero, el infarto agudo del miocardio con shock en Estados Unidos, que es donde hay estadísticas así mejores en Europa, ha aumentado en los últimos años y viene aumentando. Más gente hace, allá mire, 90.000 personas en el 2016 hicieron infarto agudo del miocardio y shock. ¿Sí? Y a pesar de que está aumentando, la mortalidad del choque cardiogénico isquémico sigue por encima del 50%. Entonces, pues, nuestro ejercicio ahí ha sido interesante en la discusión académica, en la discusión diagnóstica, pero ha sido irrelevante en el resultado estadístico. ¿Mm? Entonces, el enfoque que se propone ahora es, si el problema es que el paciente está con muy baja presión de perfusión y con muy bajo gasto, y está hipoperfundiendo todos sus órganos, entre esos el corazón, y eso está empeorando el estado de hipotensión e hipoperfusión, lo urgente es normalizar la hemodinamia. ¿Sí? O sea, que la circulación trabaje con un gasto y una presión adecuada y que esa normalización sea independiente de la recuperación de la función cardíaca. ¿Mm? Porque hasta ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Llega un paciente así choqueado, lo pasamos a hemodinamia para abrir la circulación coronaria y ver si lo que se alcanza a reclutar de trabajo cardíaco en la reperfusión, si la reperfusión es oportuna, mejora la hemodinamia y saca al paciente de ese estado de shock. Ese abordaje sirve en menos de la mitad de los pacientes. En la otra mitad, en más de la otra mitad, ese abordaje no alcanza. El paciente, cuando se le abre la coronaria, ya su gasto y su presión está tan mala y lo que se recupera de fusión contractil es tan poco que no lo saca de ese círculo vicioso. Entonces, la cosa importante sería sacar al paciente del círculo vicioso. Estar seguros de que nosotros recuperamos lo más pronto posible la presión y la perfusión para restringir la isquemia al territorio vascular que está obstruido y después, teniendo una hemodinamia estable que es independiente de la función cardíaca, abrir ese territorio en situación de calma. Ese abordaje se llama abordaje tiempo-soporte.
donde lo urgente en un paciente que llega por el servicio de urgencias con un síndrome coronario agudo y choqueado es disminuir al mínimo el tiempo en el cual se pone un soporte efectivo que sea capaz de normalizar la presión y la perfusión. Y una vez estando normalizada la presión y la perfusión, con calma entrar a revascularizar el paciente en hemodinamia. Muchos de ustedes de pronto no han estado en hemodinamia, muchos de ustedes de pronto sí, de pronto algunos de ustedes han estado en hemodinamia y en salas de cirugía. Y cuando un cirujano revasculariza, yo siempre cuento esta historia, cuando un cirujano revasculariza a un paciente, es muy diferente a cuando un hemodinamista revasculariza a un paciente en una situación de urgencia. ¿Sí? Los cirujanos cogen y ponen música, inclusive pueden poner hasta reggaetón, a veces ponen reggaetón, le coquetean a la instrumentadora, ¿sí? Le hacen bullying al anestesiólogo cardiovascular y revascularizan mientras tanto con calma y sin afanes y sin angustia toda la circulación coronaria susceptible de ser revascularizada. ¿Por qué pueden hacer esto? En cambio, ustedes ven un hemodinamista que llega al paciente choqueado a hemodinamia y que el paciente está diaforético, está haciendo salvas de taquicardia ventricular, está agitado y poco colaborador, y este personaje tiene que entrar este alambre delgado a través de una anatomía coronaria a veces compleja, ¿sí? Con el paciente muriéndose frente a sus ojos. Yo nunca he visto en una sala de hemodinamia que pongan música. No, ¿en una situación de esas? Y ahí el hemodinamista tiene un chance. Él no se puede poner a tratar de abrir todo con el paciente así inestable porque está haciendo un procedimiento milimétrico en una anatomía milimétrica en un paciente que se está moviendo y donde si él hace mucha fuerza, hace una disección coronaria, por ejemplo. Entonces él se va, escoge cuál es el vaso que él cree que es el vaso culpable y lo abre y 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. ¿Sí? Y llévense para la UCI a ver si lo pueden salvar. ¿Sí? Cuando uno pone un soporte circulatorio mecánico que sea efectivo, se le quita al paciente la hipoperfusión, se le quita la sudoración, se le quita la agitación, se vuelve colaborador, está tranquilo y estable, y el hemodinamista puede poner música. ¿Sí? Y de pronto tratar de, con calma, si no hay mucho riesgo, abrir más circulación coronaria. Lo que hace la diferencia es la estabilidad hemodinámica y la independencia de la estabilidad hemodinámica de la función cardíaca. Entonces, ¿cuál es el misterio del asunto? El misterio del asunto sería qué pacientes se van a estabilizar con lo que yo le voy a hacer y qué pacientes necesitan algo más. ¿Sí? ¿Qué pacientes yo puedo quedarme con inotrópicos y quedarme tranquilo? ¿Qué paciente yo tengo que ponerle un balón y un balón le va a servir? ¿Qué paciente yo sé que no le va a servir ni un balón ni los inotrópicos, sino que tengo que irme directamente a ponerle un ECMO? ¿Mm? Porque ese es otro problema que tenemos. Nosotros pensamos en el tratamiento escalonado. Primero hacemos una cosa, si falla, hacemos otra, si falla, hacemos otra. ¿Sí? Y en una circunstancia de esas, pues uno tiene que hacer lo que sirve y no hacer lo que no sirve, porque si uno hace lo que no sirve, desperdicia el recurso, pierde tiempo y arriesga al paciente. Entonces, el asunto es cómo evaluamos eso. Y, digamos, en general, ¿cómo se evalúa? Los pacientes que llegan hipotensos e hipoperfundidos son pacientes que no nos dan tiempo de hacer ese análisis. Usted con un paciente que está hipotenso, hipoperfundido, taquicárdico, haciendo salvas de taquicardia ventricular, usted no se puede poner de exquisito a hacerle un poder cardíaco derecho, un poder cardíaco izquierdo, pasarle un catéter de Swan-Ganz. ¿Sí? Ese paciente uno le pone un soporte circulatorio mecánico y hacen la revascularización con soporte circulatorio mecánico. Y en ese caso el soporte circulatorio mecánico en nuestro país es un ECMO y en otros países podría ser un Impella, pero un Impella grande, un Impella, un aparato pues percutáneo que puede en algunos casos ayudar. Si uno tiene dudas, un ECMO. En esos casos, como les digo, es mejor estar media hora temprano que 3 segundos tarde.
Si el paciente no está hipotenso, si está normotenso, pero el paciente está taquicárdico, ¿sí? Y está haciendo signos de hipoperfusión, así no esté hipotenso, ese paciente está choqueado, está hipoperfundido. Puede que con el inotrópico nosotros hayamos podido poner la presión arterial dentro de límites normales, ¿sí? Pero si tenemos inotrópico para poder poner la presión arterial dentro de límites normales, ya ese paciente está choqueado. ¿Sí? En ese paciente sí podemos ser un poco más exquisitos. ¿Sí? Y lo que se hace es que se hace en hemodinamia, se hace una hemodinamia con un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Y si el ventrículo derecho funciona bien y el izquierdo no está tan mal, un balón de contrapulsación aórtico estabiliza a ese paciente en el 90% de los casos. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que se estabilizan con balón de contrapulsación aórtico. ¿Quiénes? Los que el ventrículo derecho está bien y el izquierdo no está tan mal. Ese no está tan mal, ¿cómo lo medimos? Y ese ventrículo derecho que esté bien, ¿cómo lo medimos? Cuando un paciente tiene un infarto del territorio de la coronaria izquierda y el ventrículo derecho es capaz de generar más de 55 de presión pulmonar, el ventrículo derecho está muy bien. Los pacientes que se infartan aumentan la presión en cuña y hacen hipertensión pulmonar por congestión pulmonar. ¿Sí? Si el ventrículo derecho está mal, el ventrículo derecho no va a ser capaz de subir la presión pulmonar. Y el paciente va a estar hipotenso con presión pulmonar normal. Ese paciente no le sirve el balón de contrapulsación aórtico. ¿Sí? Si el paciente está en choque cardiogénico, pero tiene hipertensión pulmonar, presión sistólica pulmonar más de 55, la probabilidad de que el balón de contrapulsación lo estabilice es mucho más alta. ¿Sí? Y lo otro que nosotros evaluamos es qué tan mal está el ventrículo izquierdo. ¿Cómo evaluamos eso? Eso se evalúa con una medida que se llama el poder cardíaco. ¿Qué tan poderoso es el ventrículo izquierdo? Nosotros, lamentablemente, casi todo lo que medimos son desplazamientos. Medimos el gasto, medimos la fracción de eyección, ¿sí? Medimos qué tanto se mueve el corazón, qué tan rápido se mueve el corazón. Pero qué tan rápido o qué tanto se mueve el corazón no nos dice qué tan poderoso es el corazón si no sabemos qué tanta fuerza tiene que vencer. Es un ejemplo que siempre pongo, que puede ser que alguno de los atletas que hace ejercicio acá y yo recorramos 20 kilómetros en cicla durante 1 hora. Y eso no quiere decir que ambos seamos igual de poderosos ciclistas, porque si ellos están subiendo alguna de estas lomas que hay acá y yo estoy bajando de la loma, así recorramos la misma distancia en el mismo tiempo, la misma velocidad y tengamos el mismo desplazamiento, pues yo estoy necesitando mucha menos potencia para hacer eso. Lo mío son las bajadas. Entonces, cuando uno evalúa qué tan poderoso es un corazón, uno tiene que evaluar qué tanto desplazamiento hace, pero contra qué tanta presión la hace. Entonces, un paciente que está haciendo mala fracción de eyección, un gasto cardíaco limítrofe, pero la presión arterial es normal, está ese corazón haciendo más fuerza que un paciente que pueda que esté haciendo más gasto cardíaco y que esté haciendo más fracción de eyección, pero que tenga 40 de presión media. Ese que tiene 40 de presión media está en bajada. Y así el corazón se mueva mejor que el otro, ese corazón es menos potente. Entonces lo que define si el balón va a estabilizar el corazón es la potencia cardíaca. En general, los pacientes que no están hipotensos asisten con bajo gasto. ¿Sí? Casi nunca un paciente que esté en bajo gasto hipotenso tiene una potencia suficiente para que un balón lo estabilice. ¿Sí? Uno puede hacer el cálculo. ¿Sí? El cálculo es multiplicar la presión arterial media por el gasto cardíaco y dividir eso por 451. Y eso convierte las unidades locas de los médicos en vatios, que es, digamos, lo aceptado por los físicos. El corazón, el ventrículo izquierdo normalmente debe hacer más de 1 vatio de potencia, y cuando es por debajo de 0,6, cuando el ventrículo izquierdo hace menos de 0,6 de potencia, casi nunca un balón de contrapulsación aórtico es suficiente para estabilizarlo. Si ustedes tienen más de 0,6 de potencia y una presión pulmonar más de 55, les apuesto mi casa contra el salario mínimo a que el balón de contrapulsación es suficiente. Ahora, si ustedes tienen 0,4 de potencia del ventrículo izquierdo y la presión pulmonar está en 30,
Ponerle un balón de contrapulsación a ese paciente es un desperdicio inútil y costoso. Ese paciente debe ir directamente a un ECMO. Entonces, pues mientras uno pone un balón y todo eso, entonces en general, si el paciente llega hipoperfundido e hipotenso en un síndrome coronario agudo, le ponemos un ECMO y lo revascularizamos en ECMO. ¿Alguien tiene por ahí la canulita, la cánula de Salazar? ¿O ya se la llevaron? Entonces lo que nosotros hacemos, los hemodinamistas son supremamente buenos poniendo catéteres percutáneos. Nadie más hábil que ellos para hacer eso. Entrenar a un cirujano en poner una canulación percutánea, pues eso al lado de un hemodinamista. Pues. Entonces lo que nosotros hacemos es que hacemos una cánula arterial para poner en ECMO, y por acá entra el ECMO y tiene una línea lateral por la que puede hacer la hemodinamia el hemodinamista. ¿Sí? Entonces tenemos esto estéril, ¿sí? Tenemos un circuito con una membrana purgada y tenemos siempre de turno gente que sabe cómo conectar una ECMO. Llega el hemodinamista, si lo ve choqueado, hipoperfundido, hipotenso, en vez de poner un balón de contrapulsación o en vez de poner un introductor para tratar de allá ver si antes de que se muera el paciente abre algo, pone esto y le conecta un ECMO. Y ponemos el ECMO al flujo que necesite. El ECMO aumenta el consumo de oxígeno miocárdico porque aumenta la poscarga, efectivamente, pero también mejora la presión de perfusión y mejora entonces la contractilidad porque vuelve y recluta toda la circulación coronaria que no está obstruida y también mejora la presión de perfusión coronaria de la que está obstruida. Entonces lo que nosotros vemos es que cuando ponemos eso, el corazón comienza también a moverse mejor. Y una vez esto está puesto y el paciente, su perfusión es independiente de su función cardíaca, ponemos el reggaetón, ¿sí? Y el hemodinamista hace la revascularización de toda la circulación coronaria, con toda la calma del mundo, sin afanes y perfectamente. Eso es una artesanía, ¿sí? Uno puede abrir una descendente anterior con un stent que quede horrible, que quede torcido, que quede volado para un lado, y eso va a durar poco en el tiempo, ¿sí? O un hemodinamista puede poner un stent y que quede perfecto, ¿sí? Que no quede ninguna arruguita, que eso hace una diferencia monstruosa en el resultado en el largo plazo, y eso depende de qué tan bueno es el hemodinamista y con qué calma lo puede hacer. Entonces, para concluir, el síndrome coronario agudo mata a mucha gente, ¿sí? Estos pacientes, si se rescatan y se revascularizan a tiempo, quedan sin falla cardíaca y se recuperan, entonces vuelven a trabajar y todo eso. Unos hacen muerte súbita, si son afortunados podrían recibir ECMO como ECPR y siempre que se hace un ECMO como ECPR en un paro cardíaco extrahospitalario, eso se lleva a hemodinamia. Si ustedes tienen un Lucas, ustedes pueden llevar al paciente con el Lucas a hemodinamia y canularlo en hemodinamia, ¿sí? Que es mejor sitio para canular por la fluoroscopia. Pero si ustedes no tienen un Lucas, tienen que canularlo en urgencias, porque subir un paciente a hemodinamia, uno dándole masaje así, después hace encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, los pacientes que no llegan por muerte súbita, sino que llegan en un infarto agudo del miocardio, hipotensos e hipoperfundidos, les recomiendo ponerlos en ECMO y en ECMO revascularizarlos, ¿sí? Y si no llegan hipoperfundidos, si no llegan hipotensos, pero si tienen signos de hipoperfusión y mucho estrés cardíaco, mucha taquicardia y signos de hipoperfusión, la piel fría, eso se ve, eso se nota, ¿sí? Si ustedes ven eso, entonces pueden hacerle un cateterismo, hacerle esos cálculos y si sale que es favorable, ponerle un balón y con el balón revascularizarlo. Y eso era todo.